Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Manuel Girado, publicista, especialista en comunicación de marca, y vamos a hablar del lenguaje verbal de la marca y cómo convertirlo en la voz de la marca. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Y acá estamos con Manuel Girado, publicista, especialista en comunicación de marca. Para mí es una felicidad muy grande volver a compartir. Anualmente hemos estado compartiendo Manuel y yo, y Manuel se convirtió en el gran asesor de Mercadeo con Voz y de todas las marcas que tenemos en nuestros programas, y que ha sido un éxito gracias a esa imagen que tenemos diseñada por Manuel. Entonces aquí estamos y vamos a hablar del lenguaje verbal de la marca. Es la voz de la marca, cómo se expresa una marca. Y para eso tenemos aquí al publicista, especialista en comunicación de marca, pues aquí hablando de este tema. Manuel, bienvenido este año, esta temporada. Hombre, Maritza, ya este es tercero consecutivo, ya esto es una peregrinación anual. Claro. 2020, 2021, 2022, ya lo tenemos ya en los links de Instagram. Ahí está en tus páginas, y tenemos, en 2020 empezamos muy virtuales y muy encerrados, sí, en pandemia, pura cuarentena. Ya el año pasado sí pudimos por fin encontrarnos. Y aquí estamos. Manuel, entremos en materia y no perdamos tiempo, que aquí el tiempo es cortico, sí, y tenemos que sacarle mucho provecho. ¿Cómo es el lenguaje verbal de una marca? Bueno, Maritza, ante todo, y debo decir gracias a toda la gente que nos está viendo de Mercadeo con Voz. Cuando vos pensaste el nombre de tu programa, ya de por sí Maritza Mazo, que es una marca personal, ya es un nombre y un apellido, una combinación que tiene, digamos, su propia fuerza, peculiaridad. Mercadeo con Voz ya le da como que ese toque paisa. Cuando vos estabas pensando en ese nombre, de repente estabas pensando en un público específico, estabas pensando en un lenguaje específico, en un estilo específico, y eso es lo que debemos pensar las marcas, en un estilo por el que la gente no le cueste trabajo evocarnos, que cada vez que escuche ese nombre piense o sepa en qué palabras pensar exactamente y que sea lo que nosotros queremos que piense. En el caso, por ejemplo, digamos, la identidad verbal de una marca, porque así como la identidad visual empieza con el logo, la identidad verbal comienza con el nombre. Tenemos el naming, que es, digamos, el proceso de construir ese nombre de marca basado en unos criterios básicos de pronunciabilidad, legibilidad, cultura, saber tomar en cuenta la cultura de los mercados donde la marca va a incursionar, y también, bueno, lo que es la parte... pero no es todo el sistema verbal, el nombre de la marca, es apenas el comienzo, y ya después del nombre vienen otros elementos igual de importantes. Pero ¿por qué es importante desarrollar todo ese sistema de identidad verbal? ¿Cómo me puede ayudar a mí, a cualquier profesional, a cualquier emprendedor, que cuando un profesional o un emprendedor se siente en esta silla donde yo estoy, sepa con qué palabras defenderse, ya tenga un speech elaborado, ya tenga un discurso pensado, una narrativa con palabras base, con palabras clave que le den fuerza a ese mensaje, a ese contenido, y que el fin último de todo esto es que la gente entienda facilito de qué se trata nuestra marca y cuál es nuestra actividad. Manuel, esto entonces sería resumirlo en el eslogan, o qué parte hace de ese lenguaje verbal el eslogan. Sí, todo, digamos, tenemos unos 3 elementos identificadores básicos. Tenemos el nombre, que es como nos llamamos nosotros, el tagline, que es el descriptor, que son esas palabras clave por las que nos van a buscar en Google. Recuerden que la gente no busca marca cuando no conoce una marca, busca es por su necesidad. Si yo, por ejemplo, voy a buscar periodista en Medellín o mercadólogo en Medellín, me van a aparecer en esa búsqueda las marcas que más tengan fijado esas palabras clave en su tagline, en su descriptor. Y el eslogan es algo como que más publicitario, ya es como una forma de posicionar un beneficio de tu marca, un valor de tu marca. Eso hablando de los identificadores. Ahora, ¿por qué es tan importante definir el nombre? Sencillo. Cuando es una marca nueva,
no tenemos logo. El logo obviamente no va a nacer solo, tiene que venir de una inspiración, y la principal inspiración del logo es el nombre de la marca. Y no solamente la inspiración, sino que además de eso, el nombre es lo que nos va a determinar qué tipo de logo vamos a tener. O si no vamos a tener un logo, digamos, como símbolo, sino un logo simplemente tipográfico, con puras palabras. Por ejemplo, si ya Maritza Mazo, yo dudo mucho que hayan otras Maritza Mazo. Quizás sí, pero enfocadas en mercadeo, pues no sé. No, pienso que sos la única. Entonces ya ese nombre ya tiene suficiente fuerza. Entonces de repente Maritza Mazo como nombre, como marca personal, no necesita un símbolo, porque ese símbolo puede restar visibilidad y puede restar protagonismo a ese nombre. Quizás un símbolo más sencillo o un complemento o una tipografía elaborada que más bien le refuerce y dé mayor presencia a ese nombre. O sea que yo puedo volverme, pues nunca lo he pensado, y de hecho pues es como inherente el nombre a la marca personal, pero nunca lo he visto como una marca personal, sino dejo a Mercadeo con Voz como mi marca. Claro. Ahora, más bien, si por el contrario tenemos un nombre que quizás puede ser algo común, que puede ser algo un poco comercial, entonces allí el logo, el símbolo sí tiene que tener bastante fuerza creativa como para suplir esa falencia del nombre. Entonces, por eso, sin nombre muy difícilmente haya un logo acertado, y sin nombre no hay logo definitivamente. O sea, para el logo necesitamos tener, antes de definir ese logo, la identidad verbal. O sea, ¿qué queremos transmitir? O no es necesario, o sale lo uno después de lo otro. Es totalmente necesario, porque ya el nombre te da la primera evocación de la marca. Incluso te llega primero por los oídos que por los ojos, porque no necesariamente estás viendo el logo para que cuando escuches un nombre, por ejemplo, Argos, si puedo nombrar marcas comerciales acá, claro. ¿Qué piensa uno cuando escucha la palabra Argos, cuando escucha la palabra éxito, cuando escucha la palabra EPM? Entonces, fíjense, porque por ejemplo EPM, al ser siglas y al ser unas siglas tan representativas, acudió a un nombre enteramente, a un logotipo, mejor dicho, enteramente tipográfico. Total. Donde la letra es la protagonista, pero son una de las letras diseñadas prácticamente desde cero. No es una tipografía que ya existía, sino que es un diseño que fueron diseñando letra por letra. Entonces, porque ya ese nombre ya tiene su propia fuerza. Es lo que vengo diciendo. Vengo, por ejemplo, con una anécdota. Pero la dejamos para ahorita, después de este corte, Manuel. Ya regresamos. De una. Manuel, dejamos en punta la anécdota, entonces aquí la puedes soltar de una vez. De una. La anécdota es que cuando diseñaron la campaña de Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos en el 2020, buscaron una agencia llamada Hoefler & Company, que es una agencia dedicada estrictamente al diseño de tipografía y el diseño de logos tipográficos. Ellos estuvieron detrás, por ejemplo, de la revista Rolling Stones, de los productos editoriales de Condé Nast, por ejemplo, la revista Vogue, las mejoras tipográficas del logo de Vogue. Buscaron a esa agencia Hoefler para que desarrollara el concepto gráfico de la campaña de Biden. Y lo gracioso es que ellos comenzaron diseñando con la palabra Biden, pero teniendo presente que a esa palabra, a ese apellido, se le tenía que sumar el apellido de la fórmula vicepresidencial, que todavía no se conocía. Sí. Entonces lo hicieron a todo riesgo de que fuera un apellido largo, un apellido corto. Ellos no sabían nada. Bueno, afortunadamente para ellos resultó ser Kamala Harris. Entonces el apellido Harris es un apellido lo suficientemente corto que podía pegar con el Biden. Y calzó perfectamente, pues fue un milagro para ellos, pero lo hicieron casi que al azar y arriesgando. Claro, que si hubieran tenido un apellido más largo, pues les habría tocado comprimir el del vicepresidente y resaltar, me imagino sí. Me imagino. Sí, eso es parte de las decisiones gráficas que se toman. Que tendría pues que resaltar más el presidente, que realmente es el que se va a elegir. Exactamente. El vicepresidente en todas partes va en combo, pues, sí. es el que va ahí
por si acaso pasa algo, pero no es el que se está eligiendo. Sí, así es. Entonces, para que vean cómo todas las decisiones hacen parte de la misma estrategia de comunicación. Por ejemplo, hablábamos que el universo de la identidad verbal de la marca se complementa también con otros elementos. Hay, por ejemplo, un manual de identidad verbal. Yo ofrezco manuales de identidad verbal cuando desarrollo nombres de marca, y es bueno porque no solamente te permite desarrollar un mensaje o tener ya preestablecida una pauta de comunicación. Por ejemplo, si vas a enviar un mensaje por WhatsApp, si vas a enviar un mensaje por email, si vas a aparecer en una entrevista de radio donde te invitan por primera vez, o vas a una conferencia donde eres el invitado, digamos que nadie te conoce, nadie sabe de ti. Entonces, ¿cómo te presentas? ¿Cómo le explicas a la gente y cómo dejas claro qué es lo que tú haces, a qué te dedicas? Yo, por ejemplo, a mí me presentan fácil: Manuel Girado, publicista y especialista en comunicación de marca. Esos son, bueno, parte más que de mi tagline, es como que parte o el comienzo de mi discurso, de mi narrativa de marca. Entonces, ¿cómo vamos componiendo esa narrativa? Basado en la estructura básica del qué hago, por qué lo hago, para quién lo hago, cómo lo hago y cuál es ese beneficio o ese objetivo final que persigo con lo que hago. Entonces, Manuel, ¿cómo arrancamos de cero una marca tanto en imagen como en lo que quiere transmitir verbalmente? ¿Cómo tenemos que considerar, qué pautas debemos considerar a la hora de ese lenguaje verbal de la marca? Primero manejamos un prisma de comunicación. Tenemos el modelo tradicional del emisor y del receptor, un extremo y otro extremo. El emisor tiene sus intereses, el receptor tiene también los suyos. Ambos están en un mismo nivel, no puede estar uno encima del otro como los modelos tradicionales. En el caso, por ejemplo, del prisma verbal, se trabaja, hay digamos como que la piedra del prisma en el centro, que es como el filtro por donde pasa la comunicación del emisor para que llegue óptimamente al receptor, que es cuáles son esos beneficios de tu producto o de tu servicio, cómo va a ayudar esos productos o servicios a cambiarle la vida al receptor, a tu público, y en qué lenguaje, en qué idioma y con qué palabras mostrárselo bonito para que te lo quieran comprar. Sí. Entonces, en el proceso de emisor-receptor tienes que tomar en cuenta esos ejemplos que vienen incluidos en los manuales de identidad verbal. También está digamos que la personalidad de la marca, cuál es el tono de la comunicación, basado en cuál es la personalidad o qué es lo que yo quiero proyectar en mi personalidad para ver qué tipo de clientes quiero que me lleguen. Si yo quiero ser, por ejemplo, un abogado cool y quiero llegar a emprendedores jóvenes, entonces, ¿cuál es ese? Hay varias formas de definirlo. La más, digamos, como que una de las más efectivas es con los arquetipos de Jung, que son 12 en total. Dentro de los 12 arquetipos de Jung, uno va seleccionando, no te puedes quedar con uno solo porque uno solo es imposible que retrate toda tu personalidad, pero sí por lo menos hay 4 bloques de tres arquetipos cada uno. Entonces tú escoges en cuál de esos 4 bloques encajas mejor. Y entonces a partir de allí vas desarrollando un tono propio, un estilo propio de hablar, y ese estilo propio de hablar es el que nos va a ayudar a ser más reconocidos y a tener como que ese estilo, ese sabor propio que va a ayudar a captar a los clientes correctos. Entonces, cuando tenemos como ese estilo y ese sabor ya escogidos, ya dijimos, bueno, yo voy por este lenguaje, sea juvenil, sea más acartonado, más serio, dependiendo pues de tu producto, de tu objetivo, de tu mercado. Entonces, ahí entro, bueno, voy a diseñar este logo y cómo voy a meter todo este lenguaje verbal en ese logo para transmitir lo que yo quiero. Esa es la otra parte del trabajo, cuando trabajamos en todo lo que es la parte de la comunicación, del branding. Se basa, digamos, precisamente en esos patrones, en esos perfiles de personalidad. El diseñador gráfico también trabaja no solamente el logo, sino todo lo que es el estilo visual de la marca,
porque a través del estilo tipográfico, un estilo tipográfico, por ejemplo, con serifas, puede ser algo como elegante, un estilo tipográfico con letras así todas desordenadas, todas movidas, puede transmitir algo alegre, divertido, dinámico o irreverente. Entonces, en el lenguaje gráfico también estamos comunicando ese perfil de personalidad. En los colores también, si queremos una paleta que nos haga ver tiernos, por ejemplo, una marca de moda femenina, tenemos, digamos, esos tonos skin, esos tonos rosas. Si esa marca no se quiere ver o se quiere ver como que más madura, más adulta, escoge como que unos tonos más hacia los palos rosa, hacia los piel. Entonces ya no tonos tan pasteles, no tonos tan dulces. Entonces toda esa orientación también nos va orientando hacia el perfil de cliente que busca la marca. Bueno, Manuel, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Manuel, ya en esta última parte hay algo que se me quedó como en el tintero que me llama que me parece muy importante y que hoy en día es muy importante, que son los taglines o esos hashtags para las redes sociales que hacen que se mueva en la web o que te puedan identificar más fácil. ¿Qué palabras debe escoger uno ahí o en qué se basa para que esas palabras te puedan dar la visibilidad que quieres? Hay varios tipos de hashtags y varias, digamos, como que varias áreas en las que tú puedes colocar o definir, mejor dicho, esos hashtags y esas palabras clave. Es fundamental el hashtag los hashtags según el sector al que pertenezca tu marca, si es por ejemplo salud y belleza, si es por ejemplo deporte, si es por ejemplo consultoría empresarial, si es por ejemplo comunicación. Primero esa parte del sector al que pertenece la marca. Luego las tendencias. Hay herramientas que te permiten detectar cuál es el tema tópico del momento, cuál es ese tema del que la gente está hablando y entonces de qué manera ver si ese tema se encaja, porque no todos los temas logran encajar de repente con lo que hace la marca y sería algo grotesco pues si escogiéramos un hashtag de esos de moda que no encajara con nosotros. Claro. Pero también hay, digamos... Pues si eso desubica el público totalmente, pues yo busco X tema y me sale una marca que nada que ver. ¿Esto qué? Sí, y al mismo oportunismo la gente se da cuenta. También los hashtags geográficos, muy importante identificar dónde estamos o cuáles son los mercados que nosotros abarcamos, y abarcamos más de una ciudad o más de un país. Y los hashtags propios de la marca o los brand hashtags, que yo lo identifico también digamos que con los mantras de comunicación. ¿Qué es para mí los mantras de comunicación? Como que esas oraciones, esas frases que más definen nuestros principios y nuestra forma de trabajar. Yo tengo varios, una colección. En mi caso, por ejemplo, uno que repito mucho, vende con amor, muestra con amor lo que haces con amor. Otro que también me identifica y siento que logra hacer ese punch en el cliente es que el mensaje correcto atrae a los clientes correctos, el mensaje equivocado atrae a los clientes equivocados. Obviamente yo le voy dando la vuelta pues para convertirlos en mis hashtags también, claro, y poderlos utilizar en mis publicaciones. Hay otro que se llama, digamos, comunica mejor, vende más. Vendes más en la medida que comunicas mejor. Otro también que dice calidad profesional con calidez artesanal. No solamente hago las cosas con mucho talento y con mucho detalle, sino que también es un trabajo hecho con amor. Y todas esas leyendas son las que van construyendo también mi lenguaje. ¿Los podemos asemejar a eslogan o no? ¿O es distinto? Es distinto. Digamos que en la forma como más académica de llamarlo son los claims. A diferencia del eslogan, porque el eslogan es algo permanente. Los claims son como esas leyendas temporales que pueden identificar por algún tiempo una campaña tuya o un producto tuyo
o algo que de repente necesites posicionar en ese momento. Esa es, digamos, la diferencia entre los eslogan, que es uno solo, y los claims, que pueden ser varios. Bueno, entonces, aquí ya tenemos esta diferencia. Entonces, a la hora de escoger un eslogan, ¿en qué debo pensar? Digamos, debes pensar como en la bandera, como en esa frase que se le quede más en la cabeza a la gente, en esa bandera que quieres que la gente vea en lo más alto. ¿Cuál es esa realidad que tú quieres vender? Esa realidad que no solamente quieres vender, sino que cumples a través de tu producto o de tu servicio. Entonces, ese eslogan debe ser, digamos, como esa frase atemporal, como esa frase que nunca pase de moda, como esa frase que independientemente de la etapa en la que se encuentre tu negocio, siempre logre identificar tu esencia y logre marcar y decirle al mundo: este soy yo, así soy yo. Qué bueno, eso me gusta. Bueno, Manuel, contemos todas tus redes y todas las cosas que tú haces para que con seguridad muchas personas se van a interesar en mirar tus redes y toda esa información que tú tienes, que es de tanta utilidad también. Bueno, me pueden seguir en Instagram, @ManuelGirado. Recuerden, Girado con J, de justo lo que tu marca necesita. Y también me pueden escribir al email asesordebranding@gmail.com. Ahí con mucho gusto estoy a la orden para cualquier consulta. No solamente tengo Instagram con el mismo nombre, Manuel Girado, sino que también tengo ahora TikTok. Y ahora también, bueno, el canal de Telegram, Branding para Todos, que poco a poco lo vamos a seguir alimentando con contenido de valor para todos los emprendedores y los empresarios que se quieran nutrir de todo este hermoso mundo del branding. Y tú haces también unos live. Sí, los tengo un poquito abandonados, pero ya estamos retomando esa rutina, porque siempre es bien bueno y bien bacano que la gente nos vea, que la gente conozca nuestros procesos, que la gente tenga esa ventana para consultarnos, para hacernos preguntas y para ver nuestro día a día también. Bueno, Manuel, para que concluyamos, entonces, demos 3 recomendaciones o más si tienes para la hora de construir el lenguaje de la marca. La marca siempre debe ser coherente ante todo, que esa coherencia, esa organización, ese orden se vea igual de impecable tanto en lo verbal como en lo visual como en lo factual. Lo factual es lo que nosotros hacemos, el servicio que ofrecemos, la experiencia que el cliente vive cuando nos consume. Esa es la primera recomendación, coherencia. La segunda recomendación, sencillez. Mientras más directo al grano lo hagamos, ese es otro de mis claims, otro de mis mantras, ser directos y elegantes. Lo suficientemente directo para que la gente te entienda y lo suficientemente elegante para que la gente te valore. Y en la tercera recomendación es, digamos, siempre cuidar, mantenerte vigente, mantener como ese oxígeno, como esa fuerza, que el trabajo no se quede solamente, ya me hicieron el nombre, ya me entregaron el manual, ya me hicieron el logo, ya tengo el manual visual también y ya tengo mi marca. No, señor. Branding por eso termina en ING. Es un trabajo continuo, es constante, es de todos los días. Es un trabajo que nunca se puede perder y que siempre, todos los días debemos mantener cada vez más vigente, cada vez más brillante, cada vez más hermoso. Bueno, Manuel, mil y mil gracias por habernos acompañado y por darnos esta información tan importante para todos. A ti, Marixa, como siempre, incondicional. Eso sí lo tengo más claro. Mil gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestros canales en Facebook, YouTube y en nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.